Ministerio Evangelístico, Jesucristo el Tabernáculo Viviente presenta. Muy, pero muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores y oyentes que se unen con nosotras en esta tarde llena de la gloria del Señor a través del Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Los abrazamos en esta tarde con el amor del Padre y como siempre iniciamos dándole gracias al Padre Eterno, que es misericordioso por darnos hoy el gozo de ser instrumentos para llevar su palabra a través de estas plataformas virtuales. Es una alegría para nosotras llevar a cabo el plan de salvación a lo último de la tierra. Recuerde que este siempre va a ser nuestro principal objetivo. Iniciamos el programa número 14, dándole la gloria y la bendición al Padre Omnisciente, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Los saludan Maribel Monte Jiménez, desde la ciudad de Barranquilla, y quien les habla desde la ciudad de Sincelejo, y Belia de Jesús Herrera Caraballo. Somos dos siervas de Jesucristo llamadas al servicio del reino de Dios. Maribel, buenos días. Buenas tardes, Belia. ¿Cómo has estado? Qué alegría volverte a ver por este medio. Así es, para la gloria de Dios tenemos estos medios que nos unen en los propósitos y nos unen en el corazón, aunque físicamente estemos lejos de distancia. Gloria a Dios por eso, ¿no? Así es, Maribel, así es. Invocamos en esta nueva tarde al Espíritu Santo, que es el que nos permite compartir con ustedes la palabra de Dios a través de este bello ministerio evangelístico, Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Recuerda que Jesucristo, este ministerio evangelístico, hace parte de la Iglesia Cristiana Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, que opera desde la ciudad de Sincelejo, en las instalaciones del Hotel Panorama. Todos los domingos a las 4 de la tarde estamos reunidos, así que las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todos ustedes. Como siempre, queremos llevar la palabra del Señor de una manera sencilla, de una manera humilde, de una manera fresca, para que nuestras vidas, la tuya y la nuestra, sean restauradas con el amor y a través de la palabra de el tabernáculo viviente que es Jesucristo, el dador de nuestra vida. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes y suscriptores, queremos colocar este tiempo primeramente en las manos del Señor y para eso los invitamos para orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos y entra en la presencia y en el gozo de nuestro Padre Eterno. Padre Eterno, te damos buenas tardes, Señor, bendecimos tu nombre, nos presentamos delante del trono de tu gracia, delante del trono de tu misericordia, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, el camino y la verdad y la vida, y en compañía del Espíritu Santo de Dios, para llevar las buenas nuevas de salvación a los confines de la tierra. Queremos darte a ti la gloria, queremos darte la honra, queremos darte la majestad, la preeminencia, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es el alimento para nuestra alma, es el refrigerio para nuestro espíritu y es el alimento que fortalece nuestro cuerpo, el alimento que nos mantiene sanos, el alimento que nos mantiene libres, el alimento que nos mantiene unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Señor, te colocamos este tiempo para que seas tú hablando por nosotras, para que seas tú preparando cada corazón que va a recibir esta palabra, para que seas tú, Dios, sembrando en cada corazón la palabra, permite que ésta crezca, que ésta florezca y que ésta dé fruto en su tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Abona tu palabra, Señor, en cada corazón, con la lluvia temprana y con la lluvia tardía, para que tu palabra, Señor, sea dé fruto en sobreabundancia y muchas almas, Dios, puedan llegar a tus pies rendidos y confesar a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador de sus vidas. Te damos la gloria,
el poder, la fortaleza, la riqueza, la sabiduría y toda acción de gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mi amada Maribel, qué tiempo tan glorioso el que nuevamente el Señor nos permite de estar aquí reunidas a través del Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Un ministerio que el único fin es que nuestros oyentes, nuestros suscriptores, conozcan al Señor Jesús de Nazaret, que Él se revele a sus vidas y que lo reciban y lo reconozcan como único y suficiente Señor, Salvador y Redentor de sus vidas, para que así podamos todos tener vida y vida en abundancia. Hoy iniciamos el programa número 14. Continuamos desarrollando los Yo Soy de Jesús. Y este es el sexto Yo Soy de Jesús que está basado en el libro de Juan, en el capítulo 14, específicamente en el versículo 6, que nos dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Mari, la vez pasada compartíamos la palabra de Juan 1, del 1 al 6, y recuerdo que Dios nos decía, no se turbe vuestro corazón, sino creéis en Dios y creed también en mí, en Jesús de Nazaret, en Jesucristo, el tabernáculo viviente. Y Él nos decía que en la casa de su Padre, de nuestro Padre eterno, muchas moradas hay, y que Él iba a preparar morada para nosotros y pronto vendría a tomar de lo que hay en nosotros mismos de Él. Y cuando Tomás, de una manera, le hace una pregunta muy sabia, le dice que no saben a dónde van y cómo podrán saber cuál es el camino. Jesús le dijo esta bella frase, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hoy, como nuevas criaturas, como personas que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos revela al Padre, nos revela al Hijo, y reconocemos que todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos viene de Jesús. Y brillamos y le damos la gloria a Él, porque todo viene de Él, todo le pertenece a Él, y sin Él no somos nada, Maribel, no somos absolutamente nada. Por eso queremos seguir desarrollando este Yo Soy de Jesús, y vamos a iniciar la segunda parte, escudriñando el camino. Jesús, el camino que nos lleva a la vida eterna. Así es, Isbelia. Jesús dice, yo soy el camino. Cuando nosotros vamos a trasladarnos de un lugar a otro, ¿qué es lo primero que hacemos? Trazar una ruta. Si yo estoy aquí en mi casa y necesito ir a mi lugar de trabajo, y bueno, voy a tomar esta ruta, por acá me queda mejor, por acá tengo más obstáculos, y elijo la que a mí me parece más conveniente. Sin embargo, dice la palabra, para llegar al Padre solo hay una ruta, y esa ruta es Jesucristo. No hay más. ¿Sabe? Secularmente escuchamos mucho la frase, todas las religiones conducen a Dios. Eso es falso. Solamente Jesucristo es el que conduce a Dios. No es la religión la que conduce a Dios, es Jesucristo. Jesucristo, el tabernáculo viviente, Jesucristo, el camino al Padre. Él es el único que conduce a Dios, el único. A veces también creemos, y de hecho lo digo por experiencia porque yo antes de conocer a Dios también lo decía de esta forma. Yo busco y creo en Dios a mi manera. Y yo creía que era la correcta, buscarlo a mi manera. Pero nuestra mente, nuestro conocimiento no tiene una dimensión tan grande para comprender lo que es Dios. Por eso Dios mismo en su infinita misericordia nos tiene que dejar la ruta trazada para llegar a Él. Él mismo nos lo dice, así es que me tienen que buscar, porque nosotros de por sí mismos no somos totalmente incapaces de lograrlo. Si vamos, miren que desde el principio Dios nos está trazando esa ruta. Si nos vamos al libro de Éxodo, en el Éxodo capítulo 18, del verso 19 al 20, aquí está hablándole el suegro a Moisés. 18 dice, 19 al 20 dice, oye ahora mi voz,
yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú, pues, está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Moisés tipifica a Jesucristo en el Antiguo Testamento. No es que sea Jesucristo, es una tipología de Jesucristo. Él era la persona que Dios había escogido para que estuviera entre él y el pueblo. Moisés estaba de mediador entre el pueblo, y cuando Dios necesitaba decirle algo al pueblo, llamaba a Moisés y Moisés iba y les decía. Entonces, Dios le da unas instrucciones a Moisés para que él se las enseñe al pueblo. ¿Qué eran estas instrucciones? Estas instrucciones eran la manera cómo debían acercarse a Dios, qué debían hacer para hacerlo, cómo debían convivir entre ellos, qué debían hacer, cómo debían comportarse, cuáles eran los requisitos, las leyes que los iban a regir, que eran muy diferentes a los que regían en ese momento en esa región. Entonces, es el mismo Dios el que traza unos preceptos, el que traza unos principios de vida entre nosotros y para acercarnos a Él. Y hoy ese principio que debemos conocer para llegar a Él es Jesucristo. Así como Moisés estuvo entre el pueblo y Dios, hoy Jesucristo está de intermediario entre Dios y nosotros. Solo Él. Y Él es el que nos va a enseñar. Solamente Él como modelo de vida que fue para nosotros, Él es quien nos va a enseñar una vez lo dejemos entrar en nuestro corazón. ¿Sabe? No se trata de un simple conocimiento de la palabra, es un vivir de la palabra, es un vivir en el espíritu que es esta palabra. No es solamente el conocimiento, es llevarla a mi vida. Cuando dejo entrar a Jesús a mi vida, cuando dejo entrarlo, que Él se haga vivo en mi vida, cuando lo acepto y que reconozco que Él es el único medio para yo llegar al Padre, que reconozco que Él es todo lo que yo necesito para ser salvo, que Él es todo lo que yo necesito para vivir una vida eterna, entonces Él comienza a hacer la obra y comienza a enseñarme a mí lo que yo debo hacer, las cosas que el Padre requiere y desea en nuestras vidas. Así es, Maribel, así es. Estaba claro que Moisés estaba sumamente ocupado en ese momento cuando llega su suegro Jetro. Que llega de parte de Dios. Venía de parte de Dios, porque Moisés estaba sumergido, estaba demasiado ocupado en solucionar los problemas, los litigios que surgían y en aplicar las instrucciones de Dios para la vida y la buena convivencia que tenían todos en el pueblo. Pero las recomendaciones de Jetro en ese momento eran muy buenas, eran muy bien intencionadas. Procuraban que Moisés cuidara un poco su salud, que se pudiese centrar en temas fundamentales para su vida, para poder dirigir bien. ¿Cuál era su meta? Era quitar gran parte el peso que llevaba Moisés al tener que ocuparse de tomar tantas decisiones sobre la totalidad de los asuntos sometidos a su criterio. Entonces viene su suegro Jetro y le da un consejo, ¿sí? Alguien podría preguntarse si aquella fue una buena sugerencia o no era una buena sugerencia la que le estaba dando Petro. Pero, Mari, eso sucede hoy exactamente igual en nuestras vidas. Nosotros hoy le estamos hablando a nuestros oyentes, a nuestros suscriptores, a personas que conocen la palabra de Dios, personas que no la conocen. Qué gozo llegar hasta estas personas y darles ese bello consejo que tú acabas de mencionar, Mari, que es buscar a Jesús de Nazaret desde lo más profundo de nuestro corazón. Dios ha comunicado su voluntad sobre el camino que debemos de seguir a través de las personas que somos nosotros, a través de los pastores, de los evangelistas, de los maestros, de los profetas, de los apóstoles. Y siempre le decimos a las personas, busquemos de Cristo. Esta es la única solución para tener vida eterna. Es el único camino para ir al Padre. Y la pregunta es,
qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para tomar esta bella decisión? A veces decimos, no, lo que pasa es que yo quiero que Dios me hable a mí directamente. Si tú haces esto hoy, lo que Dios te manda, tú podrás resistir a todas las circunstancias y las situaciones que estás viviendo en este momento. Y vas a ver que va a llegar a tu corazón una paz incomparable, una paz que nos llena de gozo, que nos llena de alegría en medio de todas estas situaciones dolorosas que está viviendo nuestra nación. Mira, Mari, que dice, muéstrales el camino por donde deben andar. Eso es lo que estamos haciendo tú y yo en esta tarde, mostrándoles el camino por donde todos debemos de andar y lo que debemos de hacer. Y el camino se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo, el tabernáculo viviente. Así es, Belia. Tú mencionabas algo sobre las circunstancias de pronto que hoy tenemos y tienen las personas. La diferencia es cómo las miramos, ¿cierto? Porque es mucho más fácil mirar las circunstancias, por muy difícil que sea, desde la perspectiva de Cristo, te da otra óptica totalmente diferente a cuando estás sin Cristo. Yo te invito, mira, vámonos ahora al Salmo 32:8. Aquí, mira la circunstancia de que estaba pasando David en ese momento. Este salmo lo escribe David en un momento donde él había cometido una falta grandísima delante de Dios. Había pecado contra Dios y él llega arrepentido a pedirle perdón, a reconocer primeramente el pecado que había cometido y a expresarle su pesar a Dios y a pedirle perdón. Y mira lo que dice el verso 8 de ese Salmo 32. Dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Ya? Mira, cuando nosotros estamos en medio de una situación, de una vivencia de pecado, nosotros por sí solos no podemos salir de esa situación. A veces reconocemos que lo que estamos haciendo está mal, pero nuestra voluntad, nuestras fuerzas no nos da para salir de esa situación. Y de pronto nos sentimos en un círculo vicioso y a veces sentimos culpabilidad de que, Señor, yo estoy haciendo mal, pero es que no puedo dejar de hacerlo. ¿Ya? No puedo dejar de hacerlo. Y se dio ahí. Y mire que David había cometido adulterio y había enviado a matar a un hombre por una mujer, ¿ya? Por Betsabé. ¿Ya? Su carne lo llevó a faltar a los principios de Dios. Estamos hablando del hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Sabe? Nosotros por sí solos no nos podemos sostener delante de Dios. Nosotros por sí solos no podemos presentarnos delante de Dios. Nosotros necesitamos ese mediador que se llama Jesucristo. Nosotros necesitamos ese camino que es el único que tenemos para llegar al Padre. Nosotros necesitamos esa guía, ese modelo de vida que es Jesucristo. Sin Él no podemos hacer nada. Dice Dios, te enseñaré. No es como tú y yo creemos, es como Dios dice que tenemos que hacerlo. Constantemente, particularmente yo escucho mucho esa frase y de hecho yo también la decía, yo lo busco a mi manera y yo creo a mi manera. Pues no, es como Dios lo dice. Es como Dios lo dice, por sí solo no podemos. Si es que ni siquiera podemos dejar de hacer lo malo por nosotros mismos. Nuestra naturaleza carnal es pecaminosa. Nuestra naturaleza carnal tiende más al mal y al pecado que al bien. Mire, ¿quién le enseña a un niño pequeño a portarse mal? No, él lo hace por sí solo. Porque es que nuestra naturaleza va implícito, va arraigado eso. Entonces tiene que venir Jesucristo a nuestras vidas a desarraigar esas raíces de pecado, esas raíces de iniquidad, esas raíces de amargura que nos tiende a llevar al mal. Miren, David, conociendo de Dios, elegido por el mismo Dios, cometió una falta tan grande, ¿cuánto más nosotros?
cuánto más nosotros nos estamos expuestos y estamos al borde siempre de estar cometiendo faltas, de estar faltando a la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Sabe? El desconocimiento de la palabra de Dios no nos exime de una, no nos exime de una de culpabilidad, no nos exime de la consecuencia que trae esa falta. Por eso Dios nos tiene que dejar un modelo, Dios no tiene que trazar esa ruta, no tiene que trazar ese camino, y Él nos lo dice: mira, por ti sola, Maribel, por ti sola, Ibelia, tú no puedes ni con tu pecado, ni con tu tendencia al mal, ni acercarte a mí. Necesitas que yo mismo envíe por ti para que tú puedas acercarte a mí, para que yo pueda verte en mi Hijo Jesucristo reflejada a ti, Maribel, porque tú por sí sola no puedes. Necesitas a Jesucristo, necesitamos a Jesucristo para llegar al Padre, necesitamos de Él para poder vivir una vida aceptable delante de Dios, porque es que no son por mis logros, no son por mis obras, no son por mi hablar, es por el sacrificio que presentó Jesucristo en esa cruz lo que le habla al Padre de mí. ¿Y qué me hace aceptar a mí? La fe en Jesucristo, la fe que yo tengo en lo que Él hizo, en lo que Él es, en creer en el sacrificio, en esa sangre derramada, en el valorar ese padecimiento que debí padecer, que debí pasar yo y que lo pasó Él. Esa fe y esa convicción en Él es lo que hace que el Padre vea y acepte el sacrificio de Jesús por mí. No es que ya Jesucristo hizo la muerte y ya todos somos salvos, ya todos estamos libres de la condenación. No. Tenemos que caminar por ese sendero. Es la única forma. No es, el sacrificio abrió la puerta para que tú y yo decidamos entrar. No es que me quedo afuera, no, yo tengo que entrar. Así es, Maribel, así es. Mira, las dos, comparemos los dos versículos, el que leímos primeramente. El primero decía: enséñales. Estaba utilizando un instrumento para que ellos fueran enseñados en el camino que debían de seguir. Ahora aquí es el mismo Dios diciéndole: te haré entender. Ya no necesita un mediador. Ya ahora es directamente Dios enseñándonos y haciéndonos entender el camino que debemos de andar, porque Él dice: sobre ti fijaré mis ojos. Hoy, amado oyente, amado suscriptor, varón, mujer que nos estás escuchando, el Señor ha fijado los ojos sobre ti y hoy te está enseñando y te está haciendo entender el camino que debes andar. Y para esto, para que tú puedas escuchar la voz del Señor, tienes que estar unido a su palabra. A través de su palabra tú lo puedes conocer y puedes entender y conocer cuál es el camino que Él tiene trazado para ti. La única manera para que nosotros podamos saber y sentir que Él pone sus ojos sobre nosotros es estar muy cerca del Señor. Y eso lo tenemos que hacer a través de su palabra. Pero mira, Mari, que me causa la curiosidad del versículo que sigue. Dice en el versículo 9 del Salmo 32, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mira, el Señor nos está comparando, Mari, con el mulo, con el caballo. Tercos, exactamente. Y así posiblemente podemos estar muchos cristianos en una órbita diferente a la voluntad del Señor, perdidos en el espacio, perdidos en medio de esta tierra, y sin embargo, aún así, el Señor nos guía por medio de su poder, de su majestad, de su benevolencia, de su misericordia, de su providencia. Aquí el Salmo compara al creyente que no está siendo guiado por Dios con un caballo, con una mula obstinada. Los animales son tercos y uno generalmente los tiene que guiar. Así
en esta misma forma el Señor nos guía a nosotros, ¿sí? Nos dice que no seamos como el mulo, como el caballo, que no tienen discernimiento, que no pueden entender, y que hay un camino, y ese camino glorioso, ese camino lleno de rosas, está solamente en Jesús. Tenemos que detener el brío con el freno y con la rienda y sujetarnos a la palabra del Señor, porque Dios es el que nos permite ser instruidos a través de su palabra. Así es, Isabel. Mira que él habla de cabestro y de freno. Son cosas que le molestan al caballo y que hay que apretarlas para que él tome el... ¿Sabe? A veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. A veces tiene que Dios hacer eso con nosotros para que podamos entender. Pero hay algo muy hermoso en todo esto que está en Isaías 35:8, que dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire esto, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, habrá calzada y camino y será llamado camino de santidad. ¿Quién es ese camino de santidad? Jesucristo. Jesucristo es el que nos santifica a nosotros. El sacrificio, la sangre de Jesucristo es lo que a nosotros nos hace presentar santos y puros delante del Padre. O sea, no pasará inmundo por él. ¿Sabe? El pecado está arraigado en el corazón de nosotros, pero cuando la palabra de Dios, Jesucristo, y ese Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, Él comienza a desarraigar, comienza a arrancar lo que está dañado y comienza a traer lo nuevo, comienza una regeneración. Saben, a veces cuando uno entra al camino de Dios, lo primero que dicen es, ya te van a lavar el cerebro. Y saben que gloria a Dios por eso, porque de verdad que necesitamos un lavado cerebral para desarraigar de nuestra mente tantas cosas inservibles y llenarla de lo servible, llenarla de lo bueno, llenarla de lo afable, llenarla de lo puro, llenarla de pensamientos nobles, llenarla de decisiones nobles. Ya, gloria a Dios por esa lavada de cerebro que la palabra y el Espíritu de Dios traen a nuestras vidas, ¿sabe? Y lo que más me gusta, dice, por torpe que sea la persona, no se extraviará jamás. ¿Sabe? De pronto la gente le podrá parecer insignificante, porque el mundo envuelve y enreda mucho, la codicia del hombre lo deja enredar, el afán y la egolatría del hombre también lo hace enredar en sus asuntos, y de pronto puede ver el camino de Dios como algo insignificante. Pero sabes, ese Dios, por muy torpe que sea, es la mejor decisión que puedes tomar. Por muy insignificante que te parezca, es lo único que te va a llevar a salvación. Es lo único que te va a llevar a vida eterna. Es lo único que te va a llevar a libertad. Es lo único que va a sanar el corazón. Es lo único que va a sanar la mente. Es lo único que te va a transformar. El mundo, a diferencia del camino de Dios, lo que hace es enredar más al hombre en él, en sus afanes y en sus devenires. Pero la palabra de Dios es la que nos liberta de todo eso. Es la que a mí me permite que nada de lo que pase afuera en este mundo llegue a mi corazón y me haga extraviar. Así es, Maribel. Mira, Mari, que si nosotros vemos de dónde viene la lectura en el capítulo 34, vemos de que se habla sobre el juicio sobre las naciones. Y el capítulo 35 específicamente habla de la futura gloria de Sión. ¿Qué es Sión? Sión es la ciudad de Dios, es la ciudad de David, es la tierra prometida. Qué rico ver que después del juicio que puede venir sobre todas las naciones, ¿Y qué va a venir? Que va a venir, claro, sí, claro está, esto no va a ser el final para todas las personas que hemos recibido a Jesús de Nazaret en nuestro corazón y lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas.
hay una esperanza. Vemos de que el capítulo 35 podríamos decir que es una joya poética que describe las bendiciones que nosotros vamos a tener del milenio. Es una verdadera representación de la imagen del reino. Y nosotros no nos podemos perder de esta maravilla, ¿sí? Vemos que el juicio de Dios en este capítulo 35 se ha apagado. La espada de la justicia de Dios que había sido desenvainada se ha aplacado. Eso significa que la noche de los problemas de este mundo han llegado a su fin y siempre podemos esperar una mañana llena de las delicias del reino, ¿sí? Allá, Mari, allá nosotros tenemos que llegar. Nosotros tenemos que ver que después de un pasado de pecado viene un futuro promisorio, que después de venir un sufrimiento puede venir la paz, que después de la noche llega siempre la mañana, que después de un juicio siempre viene la salvación, que después de las lágrimas siempre brotarán en nuestros ojos la sonrisa y la alegría de una mañana diferente. Y eso, Mari, no lo podemos sentir sin Jesús en nuestros corazones. De pronto Dios nos está enfatizando mucho en esta tarde que lo busquemos, que volquemos nuestros ojos a Él, que nunca se nos olvide que Jesús es misericordioso, es piadoso, es lento para la ira y es grande en misericordia y en verdad. Mira que tú nos has venido hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, pero en medio de esa naturaleza pecaminosa que arrastramos de nuestros antepasados, tenemos un segundo Adán, que como tú bien lo dices, Mari, derramó su sangre en la cruz del Calvario, derramó su sangre en el Gólgota, y a través de su sangre nos lava, a través de su sangre nos limpia, a través de su sangre nos purifica, y nos acepta y nos hace nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante las cosas serán nuevas. Siempre recuerda que Dios, más que juzgar nuestro pecado, es Dios lleno de misericordia, de amor y de bondad. Y Él nos perdona si llegamos con un corazón arrepentido. Mari, mira lo que dice el Salmo 67. El Salmo 67 dice, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en este momento del versículo, del versículo 8 del capítulo 35 de Jeremías. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Nuevamente nos habla de que Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros, para que en nosotros pueda resplandecer el camino de Jesús. Este primer versículo, Madre, tiene que ver mucho con esa bendición sacerdotal que Aarón pronuncia para todo el pueblo de Israel, cuando él dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti y coloque en ti paz. Esa bendición sacerdotal es la manifestación de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Habla del Padre. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jesús de Nazaret. Y Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. El Espíritu Santo de Dios. Recuerda, el único camino que nos conduce a la salvación y a la vida eterna es Jesucristo. El camino y la verdad y la vida. Y ninguno va al Padre sino solamente por Él. Así es, Isberia. Mira, tú decías algo muy tremendo, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es algo tan incomprensible para uno, tan grande, disfrutamos de ella, pero a veces uno se pone a pensar, Dios mío, tanta misericordia tuya. Y es que tanta misericordia que Dios, conociendo que el hombre no podía hacerse salvo por sí mismo, deja morir a su hijo. Mira lo que dice Jeremías 10:23. Dice,
conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios conoce nuestra condición, que nosotros no podemos por nosotros mismos. ¿Sabes? Si Dios solamente operara justicia en nuestras vidas, nosotros no lo merecemos, no lo resistiríamos. Ya. Pero Dios prefiere primero aplicarnos misericordia y gracia para que podamos sostenernos ante Él. Dice, el hombre no es dueño de su camino, porque, ¿sabe? ¿Quién de nosotros sabe qué nos va a pasar dentro de una hora? Tenemos planes por muchísimos años, pero a la hora del té nosotros no sabemos qué va a ocurrir dentro de 5 minutos. Y ¿ya? Mucho menos en estos tiempos, Mari. Y mucho menos en estos tiempos, exactamente. ¿Ya? Por mucho que nosotros nos proyectemos en controlar las cosas, en planear cómo han de suceder, nosotros no somos dueños de nuestro destino ni de nuestro camino. ¿Ya? Y entonces necesita Dios enviar a alguien que nos haga corregir nuestro camino, alguien que nos haga enderezar nuestros pasos. Dice Dios. Y el único perfecto capaz de hacer eso era su Hijo. Y a Él lo envió por amor a ti, por amor a mí. Por amor a una humanidad perdida, una humanidad distante y separada de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, que es tan grande, decide extender un puente que lo hace a través de una muerte muy sufrida, como la fue la de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, ¿sabes? Nosotras siempre te vamos a hablar de ese sacrificio, porque ese sacrificio es el que nos hace acepta delante de Dios. ¿Sabes? Nosotros no podemos olvidarnos de ese sufrimiento y de ese padecimiento que tuvo Cristo, como no podemos olvidarnos de que se levantó de la muerte y que ese hecho es el que a nosotros nos mantiene con fe, ese hecho es el que a nosotros nos mantiene de pie y ese hecho es el que nos da la certeza y la esperanza de que a nosotros nos espera un futuro promisorio. Isabel le hablaba del futuro glorioso de Sion, ¿sabe? Eso merece una serie también más, porque eso es hermosísimo lo que ese pasaje habla. ¿Sabe? Cuando uno confía en esta palabra y lee esas promesas que Dios hace, ¿sabe? Es el refrigerio tan grande que llega a nuestra vida y que lo único que nos toca decir es, Dios mío, gracias por esa esperanza, porque es una esperanza viva y, ¿sabe? La palabra dice que ninguno de los que esperan en Dios serán avergonzados, ¿sabe? Dios es fiel a su palabra, Dios es esclavo de su palabra, es de lo único que es esclavo, de lo que Él dice, de lo que Él promete, ¿sabe? Y si Él lo dice, si Él lo dijo y si escrito está, así será. Hay un futuro promisorio para aquel que se acerca a Él a través de Jesucristo, para aquel que acepta a Jesucristo en su corazón, para aquel que se deja moldear por Jesucristo, por aquel que reconoce que Él lo es todo. Mari, el versículo 23 inicia con la palabra conozco. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Qué bueno que nosotros conozcamos eso en esta tarde, que nosotros no somos dueños de nuestro camino, ni es de nosotros que caminamos el ordenar nuestros pasos. Nadie puede vivir correctamente aparte de la revelación de Dios en su palabra. Si nosotros nos alejamos de la palabra del Señor, nos desviamos fácilmente del camino. Tú colocabas un ejemplo, Mari, y es el de un niño. Generalmente cuando tú sacas a pasear un niño fuera de casa, tú ves de que el niño, generalmente el niño se desvía en todas las direcciones. Todo lo distrae. Quiere a todas las viviendas, quiere tirársela a los carros, quiere subirse por las escalinatas, por las escaleras, quiere meterse en las entradas de todas las casas, quiere cruzar la calle, cuando llega a una esquina, generalmente siempre sale por el rumbo equivocado. Igualmente así somos nosotros. Nosotros somos iguales. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia pecaminosa hace que nosotros nos apartemos fácilmente del camino. Y lo único que nos puede llevar a ese camino recto, a ese camino seguro,
es la palabra de Dios, el logo, el verbo hecho carne, Jesucristo. Entonces, así como lo dice esta palabra profética de este versículo 23, que no dependa del hombre el ordenar sus pasos, es que no dependemos, es que dependemos únicamente de Dios, del Dios omnisciente, para recibir guía, para recibir dirección en cada una de las áreas de nuestras vidas. Así es, Isbelia. Tú decías algo muy tremendo, que nosotros somos como niños, nos desviamos en cualquier lugar, nos desviamos por cualquier camino. Y mira lo que dice la palabra en Mateo 7, 13 y 14, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Saben? Ahorita decíamos, la puerta se abrió. La puerta que es Jesucristo, la puerta al Padre se abrió. Y es estrecha. Pero decimos, ¿por qué es estrecha? Porque es que cuando yo decido ajustar mi vida a la palabra, cuando yo decido ajustar mi vida a lo que es Jesucristo, yo, Maribel, esa naturaleza pecaminosa, se estrecha, se va, tiene que sacar eso malo, y va reduciéndose esa naturaleza pecaminosa para yo poder entrar por un espacio estrecho que es el camino de Dios. ¿Sabe? Dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición. ¿Sabe? La puerta es ancha, conduce, deja entrar a cualquier cantidad de personas, deja entrar en cualquier cantidad de situaciones, pero el camino de Dios no. ¿Sabe? El camino de Dios es un camino de rectitud, es un camino de morir al yo, morir al deseo de Maribel para darle preeminencia al requisito de Dios. Es anular el deseo pecaminoso de Maribel para darle cabida a la obediencia que Dios me exige a través de su palabra. ¿Sabe? Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Que cuando yo estoy enamorada de mi Dios, eso no me cuesta. Porque para mí es un gozo saber que yo le estoy obedeciendo. Para mí es un gozo saber que yo estoy haciendo lo que a Él le agrada. ¿Sabe? Cuando nosotros conocemos y nos enamoramos de ese Cristo vivo, entendemos y gozamos ese camino estrecho. Nos deleitamos en ese camino estrecho. Amamos ese camino estrecho porque no vemos el sendero por el que estamos caminando, sino la futura gloria de Sión, eso que nos está esperando, porque entendemos que lo que está aquí es provisional, lo que está aquí es perecedero, pero nosotros vamos a lo eterno, aquello que no perece, aquello que no se corroe, aquello que no te va a llevar a perdición, aquello que te va a llevar a una plenitud en Dios, hoy estamos entre Jesús, estamos un mediador, pero llegará el día en que estaremos cara a cara, y en ese momento es en esa futura gloria por la que hoy te estamos invitando. Acepta ese camino estrecho. No lo veas como un peso, no lo veas como algo doloroso, porque no lo es, solo es llevar una vida diferente a la que el mundo hoy te está metiendo o nos está metiendo por los ojos. Mari, cuando generalmente uno habla con las personas sobre este pasaje que acabamos de leer, de El camino estrecho, generalmente las personas comparan este pasaje con que hay dos elecciones. Una elección que es una senda ancha, una senda llena de ocio, de diversión, de pecado, y un camino estrecho que es oscuro y que es poco atractivo. Pero yo quiero compararlo más con lo que sucede con un embudo.
trae a mi mente la colación de un embudo. Si tú entras en el embudo por la parte ancha, por la forma donde el embudo tiene un extremo ancho, vamos viendo que en la medida en que nosotros vamos avanzando, vemos que se va estrechando. El camino se va estrechando hasta llegar a un orificio pequeño que la podemos comparar con la muerte, la destrucción y el infierno. Pero si entramos por la senda o por el extremo angosto, que también es la otra forma, el extremo del embudo, por el extremo angosto, nos podremos encontrar con Cristo. Comenzamos desde algo diminuto, ¿sí? Hasta llegar a algo ancho, espacioso. Y ese ancho y espacioso es la vida eterna. Entonces, es fácil entrar por el camino ancho, pero el camino ancho nos lleva a la muerte, a la destrucción. Y es difícil entrar por el camino, por el extremo angosto que nos lleva a Cristo. No es difícil, es solo una decisión. Que tú hagas la oración de fe y aceptes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador y reconozcas que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo que descendió del cielo, que murió en una cruz, que derramó su sangre preciosa, con esa sangre limpió nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y un día nuevamente vendrá por nosotros. Y allí, cuando venga por nosotros, recibiremos vida, vida eterna y vida en abundancia. Yo recuerdo en este momento un pasaje que hay en la Biblia, Mari, en el libro no recuerdo si es el libro de Ezequiel. Bueno, no, creo que sí es el libro de Ezequiel, no recuerdo de pronto en este momento el capítulo, de que dice que se veía un río fluyendo del trono de Dios que comenzaba con un pequeño río. Así dice la palabra del Señor, comenzaba con un pequeño arroyo y este se iba ensanchando hasta convertirse en un gran río. Ese río de agua viva que es la palabra de Dios, ese río de agua viva que es Cristo. Y allí donde nosotros tenemos que estar sumergidos. Comienza en nuestras vidas como un pequeño arroyo, pero en la medida en que nosotros lo vamos conociendo, se va ensanchando hasta convertirse en un río. Y nosotros ahí nadamos y nos deleitamos y después no queremos salir de él. Así es. ¿Saben? Algo que tú decías, comienza como un río chiquito, pero luego nos adentramos y nos vamos adentrando hasta que llegamos a un pleno deleite de eso. Si nosotros nos vamos al libro de Lucas, vamos a leerlo del 19, el capítulo 20, del 19 al 21, que dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle el poder y la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Sabe? Aún el impío reconoce en un momento de su vida que el único camino es Jesús. ¿Sabe? No esperemos a llegar a nuestras vidas en un momento de que ya no haya nada que hacer, en un momento de que sea digamos, por decirlo así, de vida o muerte, para reconocer a un Jesús vivo, a un Jesús que es la única verdad, que es la verdad, es el camino y es la vida. ¿Sabe? Isbelia decía algo: el río comienza chiquitico. ¿Por qué abstenerte ahora de entrar a las profundidades? ¿Por qué abstenerte de eso? Toma una decisión ahora. No te quedes con el río chiquito, no te quedes viendo ese nacimiento. Yo te invitamos en esta tarde, arriésgate a entrar, arriésgate a sumergirte,
En ese mismo pasaje, Isbelia, que tú mencionabas, más tarde dice, y entré al río y primero me llegó a los tobillos, luego me llegó a las rodillas, luego me llegó a los lomos y ya era un río en el que tenía que pasar a nado. Así es nuestra vida en el Espíritu, así es nuestra vida en Cristo. Primero nos vamos sumergiendo de poquito, pero a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que esas aguas son deleitosas, que esas aguas son refrescantes, que esas aguas son las únicas que calman la sed, que esas aguas son las únicas que traen una sanidad integral a nuestra vida, porque no solamente te sana el cuerpo, te sana el alma, te sanan los sentimientos, te sana los pensamientos, te sanan los recuerdos, todo eso te lo va sanando. Y a medida que tú vas probando de eso, tú vas a querer entrar y adentrarte más, hasta que va a llegar el momento en que no vas a querer salir, hasta que va a llegar el momento que puedas decir, mi vivir es Jesucristo. Yo vivo para Cristo y es la mejor decisión que he tomado en la vida. Sabes, no te vas a arrepentir. Arriésgate a entrar a ese río, arriésgate a tomar esa decisión, arriésgate a decirle no a lo que te está ofreciendo el mundo para entrar a un camino estrecho, pero un camino seguro y un camino con esperanza cierta, totalmente cierta, en una vida y en una plenitud a su lado, en una vida de total libertad y de total plenitud al lado de Dios. Bueno, Maribel, se nos ha cortado el tiempo. Estamos llegando prácticamente, debemos de finalizar el programa, pero quiero resaltar el versículo que dice, donde le dicen a Jesús, Jesús, sabemos que enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Amado suscriptor, amado oyente, varón y mujer que nos estás escuchando, recuerda estas palabras. Jesús nos enseña rectamente y Él no hace acepción de personas. No importa lo que hoy seas tú en tu vida, no importa si eres hombre pecador, solamente recuerda que Él nos enseña que el camino de Dios con verdad es Cristo. Es Cristo. No hay otro camino, como lo decía Maribel. Las religiones no salvan. El único que salva es Cristo, cuando lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Por eso te propongo, Mari, que finalicemos el programa con una oración y que hagamos una corta oración de fe para que nuestros oyentes y suscriptores y toda persona que nos está escuchando en este momento haga nuevamente esa oración de fe desde lo más profundo de su ser, desde lo más profundo de su corazón. Así es, Isbelia. Invitamos a nuestros oyentes que confiesen con su boca que Jesucristo es su Señor. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque grande y misericordioso eres. Gracias por habernos entregado a tu Hijo, Señor. Padre, en esta hora, Padre mío, te pedimos perdón por nuestros pecados. Padre, en esta hora, Señor, decidimos, Padre mío, recibir en nuestro corazón a Jesucristo de Nazaret como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en esta hora, que escribas tú nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Y nos ayudes, Padre mío, a permanecer en ese camino estrecho que se llama Jesucristo de Nazaret, el camino, la verdad y la vida. Amén. Yeah. Amén y amén. Bueno, llegamos al final del programa. Le damos gracias a todos los que nos siguen y a todos los que se siguen uniendo día tras día a esta transmisión del Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente. Les tendemos, como siempre, la invitación para que se unan todos los miércoles a las 3 de la tarde, donde subimos siempre un nuevo video donde continuamos compartiendo la palabra de Dios y especialmente el mensaje del plan de salvación, el plan de redención que solo puede ser dado por Jesucristo, el pan de vida eterna, Jesucristo la luz del mundo, Jesucristo la puerta de las ovejas, Jesucristo el buen pastor, Jesucristo la resurrección y la vida, Jesucristo el camino y la verdad y la vida, Jesucristo el tabernáculo viviente que está en ti. Si aún no te congregas, acércate a una iglesia de sana doctrina, donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Si estás en Sincelejo y aún no te congregas,
Te esperamos todos los domingos a las 4 de la tarde en las instalaciones del Hotel Panorama, un salón del Hotel Panorama. Suscríbete también a nuestros canales de YouTube, al canal de Facebook, dale un me gusta a este video si te ha ayudado a transformar tu vida, para que así continúes recibiendo todas las novedades y puedas participar de este ministerio. Al final de este video vas a encontrar siempre las direcciones de nuestras páginas, de nuestras redes sociales. Recuerda, puedes hacernos preguntas, puedes pedir oración, puedes contarnos tus testimonios de lo que está haciendo este ministerio en tu vida. Para Maribel y para mí es un gozo leer tus comentarios y lo más importante, saber y conocer de tus experiencias personales con Jesús, el camino, la verdad y la vida. Te bendecimos en este nuevo día. Le pedimos al Padre que tengas un día glorioso, un resto de semana feliz y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Muchas bendiciones. Bendiciones.